y casi diríamos un 5% de esas infecciones respiratorias altas pueden llegar a complicarse con algún cuadro de sinusitis, ¿sí? Cuando tenemos la persistencia de la sintomatología principalmente por más de 10 días aproximadamente, ¿sí? Pero existen algunos puntos claves que nosotros sí tenemos que tener en cuenta y considerar. Diríamos, son infecciones agudas y autolimitadas la mayoría de las veces, siendo, diría, la etiología más frecuente, la etiología viral. El diagnóstico, por lo tanto, es fundamentalmente clínico en estas patologías. Como les dije, constituyen el motivo principal de consulta que tenemos a nivel de la atención primaria, y el pediatra se va a orientar para el diagnóstico basándose principalmente en los antecedentes, es decir, realizando una anamnesis exhaustiva con un examen físico completo, ¿sí? En general, la mayoría de las veces en estas patologías existen signos y síntomas que van a facilitar el diagnóstico, nos van a orientar sobre, diríamos, el posible agente causal, teniendo en cuenta para ello siempre la edad de nuestro paciente, los antecedentes, la estación del año en la que nos encontramos, porque nos van a orientar y nos van a ayudar a definir cuál va a ser nuestra conducta posterior. Y en relación a cuáles serían las patologías más frecuentes relacionadas con afecciones de las vías aéreas superiores, vamos a hablar de lo que es un catarro de vías aéreas superiores o un resfrío común, un cuadro de sinusitis o rinosinusitis, otitis y faringoamigdalitis, ¿sí? En relación al catarro de vías aéreas superiores, es la enfermedad más prevalente que tenemos en la infancia. Los meses más frecuentes de consulta suelen ser otoño e invierno, debido principalmente al aumento de la supervivencia que tenemos del virus en los ambientes fríos y también a la mayor concentración de personas en lugares cerrados, aumentando entonces la posibilidad de contagio. Pero sí tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad que la vamos a encontrar durante todo el año en la consulta. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que se pueden asociar a esta patología? Principalmente, hablamos de lugares cerrados, entonces la asistencia a guarderías, la exposición al humo del tabaco en el hogar, hacinamientos, ausencia de lactancia materna, pacientes con desnutrición, bajo peso al nacer, prematurez, y también teniendo en cuenta aquellos que presenten un carnet de vacunas incompleto para su edad. La relación, diríamos, a la etiología. Como dijimos al comienzo, predomina principalmente la etiología viral, siendo los agentes más frecuentes entre ellos el rinovirus, el virus sincicial respiratorio, adenovirus, parainfluenza, influenza, enterovirus. Y con menos frecuencia suele estar asociado a afecciones producidas por micoplasma, clamidia y bordetella pertussis, ¿sí? El rinovirus suele ser el más frecuente de todos, casi en un 50%. Se conocen aproximadamente más de 100 serotipos, por lo tanto esto se asocia a una dificultad que vamos a tener nosotros de poder crear inmunidad para todos estos serotipos, ¿sí? Por eso son muy frecuentes las recurrencias de estos cuadros de catarros de vías aéreas superiores. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué vamos a tener que considerar nosotros en un catarro de vías aéreas superiores? Que es la enfermedad más común y frecuente de motivo de consulta, predomina en los meses, como dijimos, de otoño e invierno, pero suele ser un motivo de consulta anual, y la mayoría de los episodios son causados por virus. ¿Cómo se va a producir esa transmisión en las diferentes personas? Vamos a tener un periodo de incubación de pocos días que comprende de 2 a 5 días. El virus suele tener un máximo de eliminación que alcanza entre 2 a 7 días, pero puede llegar a mantenerse hasta 2 semanas aproximadamente. Y las principales vías de transmisión están asociadas a la tos, al estornudo, a, diríamos, la diseminación de aerosoles, de partículas pequeñas, o el contacto con fomites que estén contaminados. El rinovirus les dije que es el agente etiológico viral más frecuente asociado a estos cuadros. Este se transmite principalmente por contacto directo
con las secreciones nasales que están infectadas y va a producir afectación a nivel de las células epiteliales del tracto respiratorio superior, desencadenando la liberación de mediadores inflamatorios que van a producir alteración a nivel de la permeabilidad vascular, con lo que nosotros vamos a observar posteriormente la presencia de edema y obstrucción a nivel nasal, ¿sí? A su vez, se estimula todo lo que es el sistema colinérgico y aparece la principal sintomatología que suele estar asociada a estos cuadros de catarro de vías aéreas superiores, que es la presencia de secreción o conocida como rinorrea, ¿sí? Si hablamos, diríamos, de enfermedades con compromiso de las vías aéreas superiores, ¿cuáles serían, ustedes creen, los signos y síntomas que pueden llegar a estar asociados con esta entidad? Acuérdense que habíamos dicho que la sintomatología va a estar relacionada principalmente con esa liberación de todos los mediadores inflamatorios producidas por la acción del virus a nivel del epitelio nasal, y teniendo en cuenta también que la transmisión se produce principalmente por el contacto con esas secreciones nasales infectadas. ¿Alguien me podría decir cuáles serían las sintomatologías que puede estar asociada? No, no, está bien, doctora, discúlpeme. Rinorrea, febrícula. Muy bien. Vamos a tener que tener en cuenta que la sintomatología en algunos casos va a ser muy común, pero dependiendo de la edad de nuestros pacientes, acuérdense que fue uno de los puntos claves que yo les había dado al comienzo, puede variar en sí. En los niños mayores vamos a tener manifestación de irritación nasal acompañado de rinorrea, estornudos, odinofagia por ese goteo persistente a nivel postnasal, puede presentar febrículas, ¿sí? Tos y en algunos casos acompañarse de mal estado general, mialgias o cefaleas. Pero en los niños más pequeños, en los lactantes, podemos llegar a tener fiebre o febrícula, también no suele ser fiebre alta, acompañado también de rinorrea, rinitis, irritabilidad cuando tenemos una obstrucción muy importante de las fosas nasales, congestión nasal que en ello se va a manifestar por dificultad para alimentarse y poder conciliar el sueño, la tos que en algunos casos puede acompañarse de algunos episodios de vómitos, y también tener algún tipo de deposiciones deligadas, es decir, diarrea. Entonces, teniendo en cuenta lo que hemos nombrado, vamos a ver que principalmente pasados, diríamos, aproximadamente de 3 a 4 días, puede aparecer el principal síntoma o el primer síntoma que vamos a tener, la presencia de tos seca y la secreción, ¿sí? Que en algunos casos va a ser una secreción acuosa y posteriormente una secreción de tipo purulenta, lo cual no va a querer decir que nuestro paciente presenta una sobreinfección bacteriana, ¿sí? Todos los síntomas nos pueden llegar a durar aproximadamente una semana y la tos es, diríamos, el que suele mantenerse en el tiempo, casi entre 2 a 3 semanas aproximadamente, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de un paciente con un resfrío común, vamos a tener la febrícula, la rinorrea con la irritación nasal, la tos, el estornudo y la odinofagia. Pero si ya estamos ante la presencia de un síndrome gripal, puede estar presente fiebre más alta, acompañado de mialgias, cefaleas, artralgias y mal estado general en nuestro paciente. Y como les había dicho, en los lactantes más pequeños, sí vamos a tener febrículas, la irritabilidad por esa marcada obstrucción nasal, la rinorrea acompañada de rinitis y congestión nasal, cuadros de vómitos y diarrea, sí, manifestaciones gastrointestinales acompañantes, y también la dificultad para alimentarse. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver que, esto lo pasamos rápido, el diagnóstico va a estar dado principalmente por ser un diagnóstico totalmente clínico. Entonces, para ello, vamos a tener en cuenta los antecedentes de contacto,
mediante la anamnesis o el relato familiar, ¿sí? Y la sintomatología clínica que refiera o presente nuestro paciente. Por lo tanto, si el diagnóstico es totalmente clínico, el tratamiento va a ser un tratamiento sintomático o de sostén. Es decir, si el paciente refiere fiebre, se le indicará el antitérmico correspondiente, las medidas higiénico-sanitarias para evitar la transmisión, ¿sí?, del virus, y además, en caso de obstrucción nasal, trataremos de aliviar con algún tipo de instilación de solución fisiológica. En relación, diríamos, ¿cuáles van a ser las medidas que vamos a tener que tener en nosotros para evitar entonces la propagación del virus? Evitar principalmente los lugares cerrados, donde tengamos poca circulación de aire, es decir, los lugares de hacinamiento. Fomentar siempre el lavado de manos y en los lactantes más pequeños promover la lactancia materna. Y si nuestro paciente presentara tos, recuerden siempre indicar cubrirnos al toser, realizándolo siempre sobre el pliegue del codo. Y en relación a las complicaciones, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta nosotros? ¿Cuándo las vamos a sospechar a estas complicaciones? Por ejemplo, si la fiebre se prolonga por más tiempo o tenemos reincidencia de la misma, ante la presencia de secreción purulenta de tipo nasal, que sea unilateral. Si nosotros observamos o valoramos que no existe una mejoría de la sintomatología después de 10 días desde el comienzo de los síntomas, o si aparecen signos de afectación del tracto respiratorio inferior. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál es la complicación más frecuente? La otitis media, acompañado de sinusitis y la afectación de las vías aéreas inferiores, como pueden ser cuadros de neumonía, ¿sí? ¿Con qué vamos a hacer diagnóstico diferencial nosotros de un catarro de vías aéreas superiores? Principalmente con cuadros de rinitis alérgica. En los lactantes más pequeños, los cuadros de rinitis persistente de recién nacido. Si tenemos la presencia o sospechamos la presencia, mejor dicho, de un cuerpo extraño a nivel intranasal, en relación a cuadros de pólipos nasales y ante cuadros de hipertrofia de adenoides. Y en relación al principal diagnóstico diferencial en los lactantes, habíamos dicho la rinitis del lactante, suele ser una de las principales causas de consulta también y de obstrucción nasal que vamos a tener a esta edad. ¿En qué consiste? En la inflamación que se observa a nivel de la mucosa nasal. Frecuentemente siempre suele ser de origen viral y en algunos casos también de tipo inespecífico. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros en el lactante? Principalmente en estos cuadros de rinitis persistente. Presenta ciertas características anatómicas y funcionales, tanto las vías aéreas superiores como inferiores, por lo que se lo considera al recién nacido un respirador nasal obligatorio hasta las primeras 4 a 6 semanas de vida. ¿Cuáles son estas características relevantes? La presencia de fosas nasales estrechas, la lengua proporcionalmente más grande, la laringe que presenta una ubicación más alta con la epiglotis casi en contacto con el paladar blando, por lo cual se dificulta entonces el pasaje de aire a través de la cavidad bucal, y a nivel inferior, la presencia de una caja torácica o un esqueleto mucho más cartilaginoso, es decir, más laxo, lo que se va a traducir en dificultad para aumentar los volúmenes a nivel pulmonar. Teniendo en cuenta que son respiradores entonces nasales obligatorios hasta las primeras 4 a 6 semanas de vida, la clínica está asociada principalmente con la presencia de una respiración ruidosa o conocido como cornaje, que se define como el ruido ocasionado por el pasaje del aire en forma turbulenta a través de las fosas nasales, que van a presentar un calibre disminuido por la misma obstrucción, ¿sí? Acompañado esto de rinorrea mucosa, de edema a nivel de la mucosa nasal con congestión de la misma, y suelen ser pacientes
que pueden llegar a presentar febrículas o la mayoría de los casos suelen estar afebriles. En buen estado general son pequeños que están activos, pero sí pueden estar irritables por momentos, teniendo esto relación con el grado de la obstrucción nasal. ¿Y cómo se va a traducir en ellos? Con la dificultad respiratoria que suele empeorar a nivel, diríamos, en el momento, mejor dicho, de la alimentación, es decir, durante la succión, principalmente, y también se suele manifestar con dificultad para conciliar el sueño. Teniendo en cuenta esto, entonces, nuestro tratamiento, el principal objetivo en estos casos, va a ser tratar de mantener las fosas nasales permeables, ¿sí? ¿Cómo lo podemos lograr? Mediante el drenaje postural, es decir, colocándolo a nuestro paciente en una posición en decúbito ventral y acompañándolo de instilaciones de solución fisiológica estéril en las fosas nasales para humidificar las secreciones y favorecer entonces el drenaje en forma natural y espontánea. En muchos casos, suele ser muy frecuente que los papás refieran que aspiran en forma recurrente las vías respiratorias, ¿sí? En estos casos se indica no aspirar las fosas nasales en forma reiterada, ya sea con sondas de aspiración o con las peritas de goma en el hogar, porque como respuesta vamos a tener mayor inflamación y lesión de la mucosa nasal con formación de sinequias, conocidas como las adherencias entre las paredes de las fosas nasales, ¿sí? Habíamos dicho que otro diagnóstico a tener en cuenta en relación de diferencial del catarro de vías aéreas superiores eran los cuadros de rinitis alérgica. ¿A qué nos referimos a una rinitis alérgica? Se considera un trastorno sintomático de la nariz con inflamación de la mucosa nasal, mediada en estos casos por inmunoglobulina E e inducida por la exposición a cierto tipo de alergenos. ¿Cuáles son los síntomas más prevalentes? El paciente en estos casos va a referir la presencia de prurito, acompañado de estornudos, de secreción serosa y obviamente de obstrucción nasal. Las rinitis alérgicas, diríamos, se clasifican según la asociación, el programa, mejor dicho, ARIA, que consiste en rinitis alérgico y su impacto en el asma, de acuerdo a la duración de la sintomatología que hemos nombrado recién, ¿sí? Se puede clasificar en intermitente, hablamos de un cuadro que dura menos de 4 días a la semana y menos de 4 semanas al año, o persistente, donde vamos a tener sintomatología presente por más de 4 días a la semana y más de 4 semanas al año. Y a su vez, según la gravedad, teniendo en cuenta el compromiso clínico de nuestro paciente, la rinitis se puede clasificar en leve, moderada y grave. Y en este caso, para justamente valorar la gravedad, ¿qué vamos a tener en cuenta o qué tenemos que indagar nosotros en el paciente? Si nuestro paciente puede conciliar el sueño, si estos cuadros han producido algún tipo de impedimento para el desarrollo de actividades diarias, ya sean deportivas o al aire libre, si ha influido, diríamos, en la escolaridad de nuestro paciente, o también si estos síntomas están asociados con otras comorbilidades en nuestro paciente, ¿sí? Toda, diríamos, patología que ocasiona insuficiencia ventilatoria nasal a nivel del neonato o de algún tipo de lactante puede llegar a tener algún tipo de repercusión, no solamente con sintomatología respiratoria, sino que si se mantiene en el tiempo, también vamos a tener trastornos a nivel de la deglución, en la voz, en el sueño para conciliar, en el desarrollo craneofacial y en el crecimiento también fondoestatural, ¿sí? Entonces, todas las manifestaciones clínicas van a depender de la edad de nuestro paciente, vuelvo a hacer hincapié en este punto, de la causa de insuficiencia respiratoria, si tenemos afectación o compromiso uni o bilateral, si
si la presentación fue en forma progresiva o tuvimos una presentación brusca. Muy importante también valorar el grado de obstrucción, ya sea en forma parcial o total, y la duración del mismo, ¿sí? Como les había dicho al comienzo, recuerden siempre, los neonatos son respiradores nasales obligatorios hasta las primeras 4 a 6 semanas de vida, ¿sí? Y diríamos, de las causas que vamos a tener en cuenta de insuficiencia ventilatoria nasal en este grupo etario, la rinitis suele ser la principal, pero también debemos considerar otro tipo de causas, como pueden ser congénitas, asociadas a cuadros de atresia de Coana, la presencia de algún glioma a nivel nasal, en los niños mayores descartar la presencia de un cuerpo extraño, una desviación a nivel septal, la hipertrofia de adenoides o patologías tumorales, ¿sí? Continuando, chicos, habíamos dicho de las afecciones a nivel de las vías aéreas superiores. Teníamos sí esta sintomatología del catarro de vías aéreas superiores, la rinorrea, la tos, el estornudo. La obstrucción se mantenía en el tiempo principalmente por más de 10 días aproximadamente. Teníamos que tener en cuenta la presencia de complicaciones como pueden ser los cuadros de sinusitis, ¿sí? ¿Y a qué se define la sinusitis? Aquel compromiso que tenemos inflamatorio de la mucosa a nivel de uno o de todos los senos paranasales, ¿sí? En la etapa embrionaria, nosotros ya podemos tener desarrollo de los senos etmoidales y también de los senos maxilares, pero estos últimos vamos a tener mayor neumatización o mejor visualización radiológica en los niños mayores, es decir, que va a aumentar de tamaño estos senos a partir de los 5 años o 6 años aproximadamente, ¿sí? Entonces, en las sinusitis más frecuentes van a estar relacionadas principalmente con cuadros de sinusitis hemoidal y sinusitis a nivel maxilar. En la mayoría, diríamos, de los casos, la sinusitis bacteriana suele ser una consecuencia posterior de una infección viral del tracto respiratorio superior. Recuerden siempre, teniendo en cuenta que esta sintomatología persiste por más de 10 días aproximadamente, ¿sí? En los niños vamos a ver ahora en el desarrollo que tenemos 3 patrones predecibles de presentación. Hablamos de una sinusitis de comienzo persistente, severa o de empeoramiento de la sintomatología. El diagnóstico vamos a ver también que está dado principalmente teniendo en cuenta la historia clínica y en algunos casos podemos llegar a solicitar algunos estudios de imágenes, ¿sí? Pero estos no se piden en forma rutinaria en nuestros pacientes. Teniendo en cuenta esto, ¿qué factores predisponentes tenemos que tener en cuenta nosotros? Si nuestro paciente presenta algún tipo de deficiencia inmunitaria, ya sea congénita o adquirida, suele estar asociado a cuadros de pacientes que presenten de base rinitis alérgica, enfermedad fibroquística del páncreas, asociado a anomalías a nivel mucociliar, trastornos anatómicos o trastornos genéticos, como pueden ser el síndrome de Down, la presencia de un cuerpo extraño, ¿sí? Cuadros de hipertrofia de adenoides o adenoiditis crónicas, y como dijimos, los cuadros de infección vírica previa, y en los niños más pequeños se ha visto cierta asociación también con aquellos que presentan antecedentes de reflujo gastroesofágico. Los cuadros de sinusitis podemos llegar a clasificarlo en forma generalizada teniendo en cuenta el tiempo de evolución según el lugar de afectación, es decir, la localización. Si nuestro paciente es un paciente inmunosuprimido, inmunocompetente, y según el agente etiológico que podemos llegar a sospechar, ya sea etiología bacteriana o fúngica, teniendo en cuenta la cronicidad en estos casos de la sintomatología, ¿sí? Hablamos de una sinusitis aguda con una evolución aproximadamente de hasta 2 a 3 semanas,
crónica mayor de 8 semanas y la recidivante con la reincidencia de la sintomatología luego de la 4ª semana. Según su localización, podemos tener cuadros de etmoiditis, sinusitis maxilar, frontal, frontomaxilar, y cuando tenemos la afectación hablamos de pansinusitis. Pero la más frecuente, diríamos, es llegar a clasificarla teniendo en cuenta la duración de la sintomatología. Entonces, vamos a dividir en 2 grandes grupos, un cuadro de sinusitis bacteriana aguda o la sinusitis bacteriana crónica, ¿sí? Hablamos de sinusitis aguda con un tiempo de evolución aproximadamente menor de 12 semanas y donde el paciente posteriormente presenta resolución completa de la sintomatología, y en la sinusitis bacteriana crónica, un tiempo de duración mayor de 12 semanas, existencia de esta sintomatología y o acompañado de exacerbaciones de la misma, ¿sí? Habíamos dicho que en la edad pediátrica teníamos 3 patrones predecibles de presentación: persistente, severo o empeoramiento. ¿Cuáles son las características para poder distinguirlos a cada uno de ellos? Hablamos de un cuadro persistente, a lo que está asociado a la presencia de secreción nasal o tos durante el día, o ambos síntomas que duren más de 10 días sin mejoría de la sintomatología. Con empeoramiento de la evolución, si hay, diríamos, mayor aumento de sintomatología o reinicio de la misma relacionado a la secreción nasal, tos durante el día o fiebre después de algún tipo de mejoría inicial, y un comienzo o presentación severo cuando se acompaña de fiebre alta, mayor de 39 grados centígrados, con la presencia de secreción nasal purulenta por más de 72 horas en nuestro paciente, ¿sí? En estos cuadros, la etiología, ya no vamos a hablar de etiología vírica principalmente, sino que ya tenemos que tener en cuenta la etiología bacteriana. Y las bacterias que normalmente, diríamos, infectan la mucosa rinosinusal suelen ser casi las mismas también que vamos a ver, van a tener asociación con cuadros de afectación a nivel del oído medio. ¿Cuáles son estos agentes etiológicos? Hay 3 donde tenemos mayor, diríamos, prevalencia. Entre ellos, el Streptococcus pneumoniae con una afectación casi o aislamiento de un 30%, seguido del Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis, ¿sí? Esto asociado siempre a cuadros de sinusitis bacteriana aguda. Otros agentes que suelen estar implicados también, pero con menos frecuencia, tenemos el Streptococcus pyogenes y los anaerobios, casi en un 5% aproximadamente, pero no debemos olvidar que si es una complicación de un cuadro de un catarro de vías aéreas superiores, en donde dijimos que la etiología predominante era la etiología viral, podemos llegar a tener también virus asociados a estos cuadros, como por ejemplo el rinovirus, parainfluenza, el adenovirus o el influenza, ¿sí? Y en caso, diríamos, de una prolongación de la duración mayor de 12 semanas, como habíamos dicho, en los cuadros de sinusitis crónica, los gérmenes mayormente aislados suelen estar asociados al Staphylococcus aureus, casi en un 10% aproximadamente, seguidos de anaerobios, gram negativos, Streptococcus viridans o la presencia también de flora polimicrobiana. Y si nuestro paciente fuera un paciente inmunosuprimido, ya sea en forma congénita o adquirida, la etiología predominante suele estar relacionada a nivel fúngico, entre ellos cándidas, aspergilos, mucormicosis, seguido de bacilos gram negativos, Escherichia coli, Klebsiella o Pseudomonas aeruginosa. ¿Dudas hasta el momento, chicos? No, doctora. Continuando entonces, en relación al diagnóstico,
La clínica la vamos a sospechar siempre, como les dije al comienzo, en aquel niño que presente una prolongación, diríamos, mayor de lo habitual de la sintomatología de un catarro común, ¿sí? Vamos a tener la persistencia de rinorrea y tos durante más de 10 días, es lo que nos va a hacer orientar a nosotros de estar ante la presencia de un cuadro de sinusitis bacteriana aguda. ¿Y cuál es la sintomatología que vamos a asociar a estos cuadros? La presencia de tos en nuestro paciente, y lo más importante, esta tos suele ser más marcada durante los cambios a nivel de decúbito. Al comienzo sí va a ser una tos seca, pero posteriormente productiva, siendo más acentuada durante la noche. A esto se acompaña la presencia de secreción mucopurulenta de más de 10 días de evolución. Puede llegar a manifestar los niños mayores halitosis, fiebre alta, ¿sí? Acompañado de estornudos, de dolor a nivel facial, cefaleas, celulitis y edema de párpados. Si la sinusitis, diríamos, se prolonga, o la sintomatología, perdón, se prolonga en el tiempo cuando estamos ante la presencia de una sinusitis crónica, se agrega toda la sintomatología ya mencionada, trastornos para conciliar el sueño, cambios de carácter, cambios a nivel de rendimiento o también del estado anímico y en nuestra actitud alimentaria. En los lactantes más pequeños puede llegar a manifestarse con cuadros de una etmoiditis, que suele ser la presencia de celulitis con edema a nivel del párpado, conocido como celulitis periorbitaria, y también podemos llegar a tener una asociación frecuente con cuadros de otitis media aguda, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los criterios clínicos para el diagnóstico de una sinusitis aguda bacteriana? Si hablamos de síntomas persistentes, va a estar relacionado a la congestión nasal, rinorrea o tos, y acuérdense, con una evolución mayor o igual a 10 días sin mejoría de los mismos, ¿sí? La presentación de síntomas severos con fiebre, principalmente alta, durante 3 a 4 días, acompañados de rinorrea purulenta, también mayor de 72 horas aproximadamente. O podemos llegar a tener empeoramiento de la sintomatología después de haberse observado una mejoría inicial, o la reincidencia de fiebre con aumento de la rinorrea y de la tos en nuestro paciente. ¿Cómo vamos a estudiar a nuestro paciente? Acuérdense que les dije que ya podemos llegar a sospechar con la clínica, entonces el diagnóstico va a ser principalmente clínico en nuestro paciente, pero existen algunos tipos de estudios complementarios que podemos llegar a solicitar si nosotros tuviéramos alguna duda en nuestro paciente, ¿sí? Se puede llegar a hacer estudios de transiluminación, pero solamente me van a informar cierta opacidad, pero suele ser útil en niños mayores, no se solicita en forma rutinaria. Lo más común, diríamos, y donde tenemos mayor accesibilidad, suele ser en relación a los estudios radiológicos. Podemos solicitar una radiografía frontonasoplaca, una radiografía mentonasoplaca, una radiografía lateral de cráneo, pero recuerden que no va a estar indicada en niños menores de 5 a 6 años en forma rutinaria. Acuérdense que dijimos que a nivel embrionario ya teníamos el primer desarrollo de los senos etmoidales y maxilar, pero en estos últimos íbamos a tener mayor aumento del volumen con mejor neumatización o visualización a partir de los 5 a 6 años aproximadamente, ¿sí? ¿Qué vamos a esperar encontrar nosotros en una radiografía? El engrosamiento de mucosas, la opacidad de los senos, acompañado de niveles hidroaéreos, y en la mayoría de los casos suele estar asociado a compromiso unilateral, ¿sí? En relación al seno maxilar, chicos,
Al año de vida ya lo vamos a tener presente, pero vuelvo a insistir, la mejor neumatización o visualización a partir de los 5 años. En relación al seno esfenoidal, al año y medio podemos llegar a tener algún tipo de visualización, y en relación al seno frontal, pero siempre, tanto el frontal como el maxilar, va a haber mejor neumatización y visualización en niños mayores a partir de los 5 años aproximadamente, ¿sí? Pero teniendo en cuenta esto, no debemos nosotros solicitar estudios de imágenes en episodios en donde no tengamos algún tipo de sospecha de complicaciones en nuestro paciente, más aún si dijimos que suele ser la prolongación o estar asociado a una afección de vías aéreas superiores, como puede ser un catarro de vías aéreas superiores. Entonces solamente vamos a observar inflamación de la mucosa de los senos. Recuerden siempre que en la edad pediátrica se debe evitar la exposición a la radiación, al mismo tiempo disminuimos los costos, y de esa manera evitamos tratamientos por falsos positivos en nuestros pacientes, ¿sí? En relación, diríamos, a estudios de mayor complejidad, como puede ser una tomografía o resonancia, solamente los vamos a solicitar ante una sospecha de complicaciones, por ejemplo, en niños menores de 5 años, asociado a complicaciones orbitarias, como cuadros de sinusitis hemorroidal, en los niños mayores y adolescentes, relacionado a complicaciones intracraneales, como cuadros de sinusitis frontal, y en otras indicaciones puede ser teniendo en cuenta los factores predisponentes asociados, si nuestro paciente llegara a tener algún tipo de indicación quirúrgica, o si tenemos mala evolución del cuadro, o en los casos más severos, si tenemos signos de hipertensión endocranial, ¿sí? En relación al estudio de bacteriología, mediante la punción de los senos paranasales, para el análisis, diríamos, de esas secreciones, no se pide de rutina, salvo que nuestro paciente sea un paciente inmunosuprimido, donde lleguemos a tener complicaciones orbitarias del sistema nervioso central, donde se haya observado mala respuesta o falta de respuesta a nuestro tratamiento antibiótico, o en casos de sinusitis crónicas que tengan regular evolución del cuadro. Teniendo en cuenta entonces lo que hemos visto, si tenemos una nena de 4 años de edad que asiste a una guardería y presenta rinorrea y tos durante el día, durante 12 días, no ha tenido fiebre, su apetito sí es pobre y su interés en las actividades ha disminuido. Al examen físico solamente se observa la presencia de rinorrea clara, siendo el resto del examen sin particularidades. ¿Consideran ustedes que esta paciente debe ser tratada con antibiótico, o qué conducta podemos llegar a tomar nosotros? Chicos, Por la clínica me basaría, doctora. y en base a esto, Tratarlo yo con les pido por favor antibiótico. que puedan prender las cámaras para que podamos continuar con la clase, ¿sí? Entonces, en base a lo que está aquí, ¿qué es lo que me pueden ustedes referir que va a ser relevante en el paciente para valorar la conducta que ustedes tomarían? Yo me basaría en la clínica. ¿Y qué es relevante aquí en la clínica para ti? La duración de los síntomas, sobre todo rinorrea y tos. Ujú. Pero teniendo en cuenta lo que te dice ahí, la rinorrea es una rinorrea clara. Ya habíamos dicho que los cuadros de sinusitis aguda era más característico la presencia de una secreción de tipo mucopurulenta, ¿sí? Gorriti Rocío, Carolina y Carballo, por favor prendan las cámaras
y el resto de los compañeros también. Si no, no se les va a dar presentes. Sí, doc, tengo un poco de problema. ¿Solamente el tiempo de evolución va a ser el determinante o las características de esa sintomatología, chicos? Ujú, muy bien. Puede ser que sea por algún tipo de alergia. Sí, acuérdense también que habíamos dicho que en la etiología podíamos tener etiología bacteriana y etiología vírica, ¿sí? En nuestro paciente. Acá ustedes consideran que la persistencia de esta sintomatología puede estar asociada a etiología, perdón, bacteriana o más bien viral. Viral. O las características, diríamos, de la sintomatología, ¿sí? Sí tenemos rinorrea que ha persistido, tenemos la tos, pero esa rinorrea es una rinorrea clara en nuestro paciente, ¿sí? Y si más aún tuviera ciertos factores predisponentes, como una rinitis alérgica, eso va a afectar mucho más, diríamos, en el paciente o va a producir mayor cronicidad de la sintomatología. ¿Se entiende, chicos, el razonamiento entonces? Sí, doc. Sí, doc. Igual ahí no especifica si la tos es seca también, como usted nos había comentado. Al comienzo pueden tener tos seca y después de ser tipo productiva, pero acuérdense que cuando los pacientes consultan no siempre nos dan toda la información, ¿no? Nosotros tenemos que indagar y evaluar según el estado clínico de nuestro paciente, ¿sí? Vamos a ver ahora que en relación al tratamiento, ¿cuál va a ser nuestro principal objetivo? Controlar obviamente la infección, favorecer la ventilación y el drenaje de los senos por la obstrucción y la presencia de esa secreción que tenemos abundante, ¿sí? Que es lo que va a producir mayor afectación en nuestro paciente, ¿sí? En relación al tratamiento antibiótico, ya sea la amoxicilina con o sin la asociación de ácido clavulánico, suele ser el tratamiento antibiótico de primera línea que podemos utilizar nosotros, ¿sí? Pero ya vamos a ver más adelante que tenemos que tener en cuenta ciertas características también de nuestro paciente, ya sea la edad o si presenta algún tipo de factores de riesgo asociado a algún tipo de factores predisponentes, ¿sí? Pero teniendo en cuenta el antibiótico, la amoxicilina va a ser la de elección a una dosis de 80 a 90 miligramos kilo día. Por vía oral se administra cada 8 horas durante 2 a 3 semanas aproximadamente. O si no, la asociación de amoxicilina con ácido clavulánico a una dosis de entre 45 a 80 miligramos kilo día cada 12 horas, o cefalosporinas de tercera generación, ceftriaxona de 50 miligramos kilo día cada 12 o cada 24 horas. Pero siempre teniendo en cuenta que además de este tratamiento antibiótico, tratar de ayudar para el drenaje de esas secreciones con la irrigación de solución fisiológica o en algunos casos el uso de cloruro de sodio hipertónico, y en los pacientes que de base tengan como antecedente rinitis alérgica, en ellos sí estaría indicado el uso de corticoides tópicos o corticoides intranasales. ¿Por qué hago hincapié en esto? Los descongestivos, los antihistamínicos, los mucolíticos que se utilizarían para la tos no tienen ningún tipo de indicación en nuestros pacientes, menos aún en los niños menores de 2 años. Están totalmente contraindicados, ¿sí? Así que ese es un dato para que ustedes lo tengan en cuenta también, ¿sí? Profe, Sí, sí, mire, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? dime, Sí, dime. mire, mi mamá bueno, mi mamá era ahí médica, y siempre a la hora de darle un antibiótico a un niño, ¿sí? Siempre le preguntaba a la mamá que si nunca había tomado antibiótico. Si la mamá contestaba que no, entonces era la pauta para darle la amoxicilina. La Y si la primera mamá, opción, muy bien. sí,
y si la mamá le decía que sí, que sí ya había tomado, entonces descartaba la amoxicilina y le daba la sexta, no sé, eso está bien ¿cómo Y hacía para...? nosotros, lo que vos me decís, si nosotros ahora vamos a ver justamente más adelante en este sentido, y teniendo en cuenta también la edad del paciente, si asiste o no a guarderías, y también si ha recibido tratamiento antibiótico previo en el último mes de consulta, como primera opción tenemos la amoxicilina como vos lo estás manifestando. Si no, nuestra segunda opción va a ser la asociación de amoxicilina con ácido clavulánico, sería la segunda línea por mayor cobertura, y o la céfalo de tercera generación, como puede ser ceftriaxona, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver justamente ahora. Bueno. ¿Cuándo elegiríamos uno y cuándo tendríamos la otra opción en el tratamiento? Pero lo que vos me estás manifestando es lo correcto, ¿sí? Siempre para eso, obviamente, los antecedentes, la indagatoria de la familia, es fundamental, más lo que nosotros valoremos al examen físico de nuestro paciente. Y la idea es siempre comenzar con antibióticos de primera línea, diríamos, que sepamos que nos va a dar la posibilidad de poder ampliar nuestro espectro de cobertura posteriormente, ¿sí? Por eso la primera opción sería la amoxicilina. Bueno, gracias. Teniendo en cuenta, chicos, que habíamos dicho de los factores predecibles de presentación clínica en los niños, ya sea persistente, severa o con empeoramiento, Juan Manuel había dicho un signo muy importante en relación a la pacientita de 4 años, que no manifestaba la presencia de fiebre, ¿sí? No había referido a la presencia de fiebre alta. Eso está relacionado con una presentación severa en nuestro paciente, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos que tener en cuenta, si tenemos un niño con manifestaciones o clínicas severas, como la presencia de fiebre o la secreción mucopurulenta de 72 horas de evolución, ahí sí va a tener indicación de iniciar el tratamiento antibiótico en nuestro paciente como primera opción terapéutica, o si tengamos empeoramiento de la sintomatología, ¿sí? Y en relación, diríamos, a la sintomatología que persiste o es resistente, también vamos a indicar tratamiento antibiótico y o vamos a diferir el antibiótico teniendo en cuenta la evolución, ¿sí? Si el paciente posteriormente se mantiene afebril a las 48 a 72 horas y si se ha observado la disminución en forma paulatina de la principal sintomatología, la tos y las rinorreas, ¿sí? Pero como recomendación fuerte, siempre se debe indicar antibiótico en los cuadros de sinusitis bacteriana aguda en los niños que tengan inicio severo o con empeoramiento de la evolución, ¿sí? ¿Cuándo vamos a considerar nosotros un fallo en nuestro tratamiento, en la indicación? Si tenemos un agente etiológico, un microorganismo que sea resistente al antibiótico que nosotros hayamos indicado como primera opción, entonces vamos a tener que modificar el mismo. Si nuestro paciente durante la evolución presenta algún tipo de complicaciones en donde va a necesitar algún tipo de estudios de imágenes, ¿sí? En algunos casos puede llegar a requerir internación y en esa instancia entonces un tratamiento antibiótico endovenoso en donde nuestra opción en ese caso sería el uso de las céfalos de tercera generación como ceftriaxona o que la causa no sea de tipo infecciosa, ¿sí? Pero en base a todo esto que hemos visto, la conducta inicial que podemos tener nosotros puede ser de observación o iniciar el tratamiento antibiótico de base, pero siempre en ambas opciones valorar el paciente a las 72 horas, valorar si hubo mejoría o no de la sintomatología o empeoramiento de las mismas, ¿sí? Si tuvimos una conducta inicial de observación a las 72 horas, diríamos, valoramos a nuestro paciente, no hay mejoría o hay empeoramiento, indicaremos entonces el tratamiento antibiótico como primera línea de la amoxicilina y o la asociación de amoxicilina con ácido clavulánico. Y si nuestra conducta inicial fue el comienzo de la consulta, comenzar con tratamiento antibiótico, se valora a nuestro paciente a las 72 horas, se observa, diríamos, la evolución o si hay empeoramiento de la sintomatología. En ese caso, entonces, se rotará,
si hemos indicado la amoxicilina a un antibiótico de mayor espectro, y o si presenta algún tipo de complicaciones, valoraremos con especialistas criterios de internación y algún tipo de estudios de mayor complejidad, ¿sí? ¿Cuánto va a durar el tratamiento antibiótico? Suelen ser 10 días que tenemos que hacer el tratamiento de los cuadros de sinusitis, ¿sí? Pero hay algunos pacientes que pueden llegar a tener una respuesta más lenta y que van a requerir un tratamiento más largo, en los cuales se recomienda, diríamos, prolongar hasta 7 días posteriores a la mejoría de la sintomatología. Y en caso de que nuestro paciente presentara algún tipo de complicaciones, debemos completar 21 días de tratamiento antibiótico, ¿sí? En relación a la conducta inicial, si vamos a optar por amoxicilina versus amoxicilina ácido clavulánico, en aquellos pacientes que sean mayores de 2 años, que presenten una enfermedad leve a moderada, no tengan antecedentes de concurrencia a guarderías y no han recibido tratamiento antibiótico previo en el último mes, la primera opción va a ser amoxicilina a dosis de 80 a 90 miligramos kilo día. En aquellos niños menores de 2 años, con presentación de enfermedad moderada a severa, con antecedentes de concurrencia a guarderías y que han recibido tratamiento antibiótico previo en el último mes, mi primera opción va a ser amoxicilina acompañado de ácido clavulánico. ¿Se ha entendido, chicos, hasta el momento? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿qué complicaciones vamos a tener en cuenta nosotros? Los signos de alarma principales para sospechar que estamos ante la presencia de una sinusitis complicada va a ser la persistencia del dolor y de la fiebre luego de las 72 horas de haber iniciado nuestro tratamiento antibiótico, ¿sí? Si tenemos la presencia de edema o eritema a nivel palpebral, principalmente esto en los menores de 5 años y más aún en los lactantes, si se acompaña de alteraciones visuales o de la movilidad ocular, si tenemos cuadros de cefalea intensa acompañados de irritabilidad o signos de irritación meningia, como puede ser alteración del sensorio, vómitos, o y en los casos más graves, convulsiones, ¿sí? Entre las complicaciones que vamos a tener en cuenta a nivel orbitario, la presencia de celulitis orbitaria y o periorbitaria, o cuadros de abscesos orbitarios, y a nivel intracraneal, cuadros de osteomielitis, ya sea frontal o maxilar, meningitis, trombosis cerebrales, empiemas y o abscesos. Y en los niños más pequeños, los lactantes, sí presentarse esos cuadros de sinusitis como una complicación general, principalmente en los recién nacidos lactantes, es decir, considerado ante una sepsis. No hay dudas con el manejo entonces de sinusitis, cuál va a ser, diríamos, la clínica principal. Recuerden siempre que suele ser motivo de pregunta de examen, las formas de presentación clínica que tenemos nosotros y qué conducta vamos a tomar teniendo en cuenta la edad de nuestro paciente, los antecedentes de haber concurrido a guardería o no, cómo se ha presentado, ¿sí? La clínica, ya sea una enfermedad leve o con síntomas de presentación severo, cuál va a ser nuestra conducta antibiótica como primera opción, ¿sí? Acuérdense entonces que además del tratamiento antibiótico podemos utilizar soluciones salinas hipertónicas que van a disminuir, diríamos, el edema y van a favorecer el drenaje de las secreciones. Los antihistamínicos, acuérdense que en niños menores de 2 años no están indicados. Los corticoides orales tampoco, diríamos, son recomendados, aunque en algunos médicos lo utilicen como un alivio de los síntomas a corto plazo. Más de 48 horas no tendría indicación, pero no se dan de forma rutinaria. Y sí, los corticoides tópicos o intranasales
en aquellos pacientes que nosotros tengamos como antecedentes de base una rinitis alérgica, ¿sí? Entonces, como conclusión de la sinusitis, acuérdense que el diagnóstico va a ser siempre clínico en nuestro paciente, no debemos solicitar estudios de imágenes de rutina, salvo ante la presencia o sospecha de algún tipo de complicaciones. Categorizar siempre a nuestros pacientes e indicar el antibiótico en aquellos, acuérdense, que presenten una enfermedad severa o que no haya habido mejoría de la sintomatología. Las opciones terapéuticas en antibióticos tenemos la amoxicilina o la asociación de amoxicilina con ácido clavulánico, y que a su vez no está, diríamos, comprobado el beneficio de la terapia adyuvante en todos los pacientes, vuelvo a insistir, salvo aquellos que tengan de base el antecedente de rinitis alérgica, ¿sí? Continuamos entonces, chicos. Cuando hablamos de faringitis nosotros, en relación a la faringitis se define como la inflamación aguda de la mucosa, ya sea de la faringe y o amígdalas faringeas, donde se va a observar la presencia, teniendo en cuenta la edad del paciente también y qué etiología puede estar asociada, eritema, edema, exudado, úlceras y o diríamos la presencia de vesículas, ¿sí? También es una consulta muy habitual que tenemos nosotros en la atención primaria, y nuestro principal objetivo siempre está orientado a sospechar y diagnosticar aquellas que sean de etiología bacteriana, principalmente las causadas por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, debido a las complicaciones que puede llegar a producir. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son esas complicaciones que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta y hacer, diríamos, prevención principalmente? La complicación más grave que puedes llegar a tener. Esa sí puede ser una complicación, pero no sería la más grave de todas, ¿sí? ¿La fiebre reumatoidea? Muy bien, la fiebre reumatoidea, chicos, principalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener que conocer nosotros en estos casos? Anatómicamente, ¿sí? ¿Qué corresponde a nivel de las fauces, perdón? El paladar blando, los pilares del istmo de las fauces, las amígdalas palatinas, la pared posterior de faringe, la mucosa nasal y la úvula, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, existen diferentes formas de presentación clínica que va a tener en cuenta, diríamos, según el agente etiológico que pueda llegar a estar implicado. Si nosotros vemos una faringe que está solamente congestiva, eritematosa, podemos llegar a asociarlo con etiología viral, como el virus sincicial respiratorio, el adenovirus, influenza, parainfluencia o también el Coxsackie, ¿sí? En caso de la presencia de exudado o una faringitis de tipo pultácea, en los niños pequeños menores de 2 a 3 años, la etiología puede ser viral, asociada al adenovirus, pero el principal en los mayores de 3 años, siempre descartar el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿sí? La presencia de membranas o pseudomembranas suele estar asociado al virus Epstein-Barr. Cuando encontramos vesículas con herpes y Coxsackie, podemos llegar a tener la presencia también de petequias, o que sea, diríamos, el hallazgo clínico de algún compromiso infeccioso de tipo sistémico, ¿sí? Esta patología suele predominar principalmente en los meses de invierno y de primavera. La etiología, como dijimos, es múltiple en estos casos, ya sea viral, y la más importante, las bacterianas, ¿sí? En los niños menores de 2 a 3 años suelen ser causadas principalmente por adenovirus, el virus Epstein-Barr, Coxsackie, rinovirus, coronavirus, parainfluenza e influenza, ¿sí? Y en los niños mayores, a partir de los 3 años aproximadamente,
suele asociarse, como les dije, a la etiología bacteriana y a la que principalmente debemos descartar nosotros y diagnosticar el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿sí? Acá tenemos imágenes con diferentes formas de presentación. En la primera van a ver la presencia de faringe congestiva con petequiado, ¿sí? En la segunda imagen, una faringitis de tipo exudativa o pultácea, o también que puede llegar a asemejarse a una faringitis con la presencia de membranas o pseudomembranas. En este caso, para poder nosotros hacer el diagnóstico correcto, la única forma va a ser mediante el cultivo de las fauces o realizando el hisopado faríngeo para el análisis etiológico, ¿sí? ¿Dudas, chicos? No, doctora. No, profe, está bien. Entonces, en relación a faringitis estreptocócica, y ya vamos a ver más adelante cómo la diferenciamos de las faringitis virales. Dijimos que eran muy frecuentes entre invierno y primavera. Los síntomas más característicos son la presencia de fiebre alta acompañado de escalofríos, suele ser una fiebre de aparición brusca, con cefaleas, odinofagia, síntomas gastrointestinales como náuseas, dolor abdominal, vómitos, y aquí sí es muy importante la presencia de adenomegalias submaxilares, ¿sí? Esto es lo que ya hemos nombrado, pasamos rápido, y cuando vamos a sospechar, diríamos, una faringitis subjetiva de una infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Hay ciertas características, como le dije, la presencia de fiebre alta principalmente, acompañado de odinofagia de comienzo brusco, puede acompañarse de exantema de tipo escarlatiniforme, cefaleas, síntomas gastrointestinales, como los que hemos nombrado, con dolor abdominal, náuseas, vómitos, la presencia de congestión o exudado a nivel faríngeo, ¿sí? El exudado blanquecino, que suele ser muy característico, y la presencia de adenopatías o adenitis submaxilar dolorosas, que suelen ser de tamaño mayor a 1 centímetro aproximadamente, ¿sí? Y en relación a los cuadros de faringitis subjetivas de etiología viral, en estos casos, acuérdense, van a ser niños menores de 2 a 3 años, principalmente. Puede llegar a acompañarse de febrículas o ser un paciente que no presente fiebre, ¿sí? Como principal motivo de consulta. Sí, síntomas de compromiso de vías aéreas superiores, como rinitis, rinorrea, tos. Puede acompañarse también de congestión a nivel conjuntival o con lagrimeo conjuntival de tipo persistente. Vamos a tener faringes eritematosas con o sin vesículas y escaso exudado, más bien congestivas principalmente. También podemos llegar a tener manifestaciones gastrointestinales, ¿sí? Y en estos casos las adenopatías suelen ser casi imperceptibles, muy pequeñas y no dolorosas. Doctora Carballo, ¿algo que quiera decir? Porque la veo que se está sonriendo cada rato, por eso si entre ustedes se están hablando, creo que no tiene sentido que continuemos con la clase. No, Doc, perdón. Yo, chicos, los respeto a todos y les pido lo mismo para conmigo, ¿sí? Si no tienen deseo de estar en la clase, están con toda la libertad del mundo para no asistir. Creo que ya son grandes y pueden elegirlos, pero la falta de respeto, la verdad que no me gustaría, ¿sí? Bueno, perdón, Doc. Continuando entonces, el diagnóstico, diríamos, además de la clínica, va a estar orientado al aislamiento del agente etiológico mediante ya sea el cultivo o el exudado de fauces, ¿sí? En estos casos
se debe realizar el hisopado de ambas amígdalas y de los pilares. Y también tenemos métodos rápidos que consisten en la detección de antígenos polisacáridos de grupos mediante una reacción inmunológica, como puede ser coaglutinación, látex o ELISA. En estos casos, estos métodos tienen una alta especificidad, casi más del 90%, pero diríamos la desventaja es que si los métodos rápidos suelen ser negativos, siempre es necesario realizar el hisopado de fauces, es decir, el cultivo de las mismas, ¿sí? En relación al tratamiento, el tratamiento, diríamos, antibiótico de la faringoamigdalitis estreptocócica, principalmente, favorece, diríamos, la resolución más rápida de toda la sintomatología, va a disminuir también el tiempo de contagio y va a prevenir la aparición de las complicaciones, que es donde nosotros tenemos que hacer mayor hincapié, ¿sí? Hasta el momento, chicos, la penicilina continúa siendo, diríamos, el antibiótico de elección en nuestros pacientes, ¿sí? La mayoría suele presentar, diríamos, mejoría de la sintomatología a las 48 horas de haber indicado nuestro tratamiento antibiótico. Y si no fuera, diríamos, esa la respuesta que tenemos nosotros, debemos averiguar si hubo mal cumplimiento del tratamiento que nosotros hemos indicado, si estamos ante la presencia de un cuadro de una faringoamigdalitis vírica, ¿sí? En un paciente que sea portador crónico del estreptococo beta hemolítico del grupo A, si ha presentado algún tipo de complicaciones supurativas, o que estemos ante la presencia de alguna resistencia antibiótica, bacteriana, perdón, ¿sí? En relación a la penicilina, tenemos dos formas de presentación, la utilizada vía oral o administrada en forma intramuscular. La vía oral se denomina fenoximetilpenicilina o penicilina B. La dosis a utilizar es de 50.000 unidades kilodías cada 8 o 12 horas durante 10 días. Esto sí es importante que recuerden, se debe completar el tratamiento antibiótico. Una de las indicaciones debe ser administrada lejos de la comida para que tengamos mejor absorción del mismo. Y diríamos, como para que ustedes más o menos se orienten en relación a la dosis, teniendo en cuenta el peso de nuestro paciente, si tiene menos de 30 kilos, vamos a utilizar 50.000 unidades kilo, y en pacientes mayores de 30 kilos, entre 500.000 unidades kilos a 750.000 unidades kilos. Siempre vuelvo a insistir, por 10 días, ¿sí? En caso que tengamos un paciente con mala tolerancia oral, con presencia de vómitos incoercibles y necesitemos realizar inyectable, vamos a utilizar la penicilina G-benzatínica. Esta se administra una dosis única, como ustedes conocen, es una penicilina de depósito, ¿sí? Ya que tenemos la persistencia de estos niveles séricos por más de 10 días. Y lo importante es que no se debe indicar en pacientes menores de 2 años, ¿sí? Teniendo en cuenta también el peso, entre menos de 25 a 30 kilos, la dosis será de 600.000 unidades internacionales intramusculares, y mayor de 25 a 30 kilos, la dosis que ustedes ya conocen, que es la que se maneja en adultos, 1.200.000 unidades internacionales intramusculares, ¿sí? Y en caso que tengamos algún tipo de sensibilidad alérgica, está indicado el uso de macrólidos, ya sea eritromicina, acitromicina o claritromicina, ¿sí? Que son las opciones que tenemos. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos llegar a esperar? Estas suelen aparecer en 2% aproximadamente en aquellos pacientes que no hayan sido tratados con antibióticos, que se haya hecho el mal uso de los mismos, ¿sí? O que no hayan completado los días de tratamiento, los 10 días que hemos indicado nosotros, ¿sí? Tenemos complicaciones de tipo supurativas, como la presencia de abscesos y o celulitis periamigdalinos, como dijo recién uno de sus colegas, abscesos retrofaringios, abscesos laterofaringios,
o en caso, diríamos, de complicaciones supurativas por contigüidad, como cuadros de adenitis, por esas adenopatías, acuérdense, adenopatías submaxilares dolorosas, cuadros de sinusitis, mastoiditis, y entre las no supuradas, que es la que más tenemos que hacer prevención nosotros, en la indicación del tratamiento antibiótico, como dijeron ustedes, la fiebre reumática, cuadros de glomerulonefritis aguda, artritis reactiva post-estreptocóxica, y en caso, diríamos, de una enfermedad invasiva por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ante presencia de cuadros de fascitis necrotizantes o un síndrome de shock tóxico estreptocóxico, que suelen ser los más graves, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de estar ante la presencia de un cuadro de amigdalitis de tipo recurrente, son aquellos pacientes que presentan episodios documentados bacteriológicamente, es decir, que tenemos el cultivo positivo cada vez que el paciente haya presentado sintomatología. Actualmente se ha modificado, diríamos, la definición o a qué se considera como amigdalitis recurrente. En estos casos tenemos que tener en cuenta 7 episodios en el lapso de 1 año, 5 episodios en 2 años consecutivos y 3 episodios en 3 años consecutivos, ¿sí? Vuelvo a insistir, se debe cultivar también a todos los convivientes en forma simultánea y tratar a los portadores con penicilina asociado a rifampicina, o penicilina benzatínica más rifampicina, o cefalosporinas de segunda generación, y recultivar a los pacientes a las 3 o a 4 semanas aproximadamente, ¿sí? ¿Cuándo vamos a tener indicación de cirugía, es decir, de una amigdalectomía? Tenemos indicaciones consideradas absolutas y indicaciones de tipo relativas, ¿sí? En relación a las indicaciones absolutas, actualmente se hace hincapié en aquellos pacientes que presenten cuadros de obstrucción crónica de la vía aérea superior, acompañados de episodios de apnea, hipoxemia e hipercapnia, es decir, que estemos ante la sospecha de un síndrome de apnea obstructiva del sueño, conocido con las siglas de SAOS, ¿sí? En donde podemos llegar a tener la ausencia en forma parcial, con hipopnea o total, que se denomina apnea del flujo aéreo a nivel nasal, pero con persistencia de la actividad muscular a nivel torácico y abdominal, ¿sí? Esto se suele observar principalmente durante el sueño y suele acompañarse de disminución de la saturación de oxígeno con o sin retención de dióxido de carbono, ¿sí? Otra indicación absoluta suele ser el cor pulmonar, que es una afección que causa insuficiencia del lado derecho a nivel cardíaco, secundario al aumento de la presión arterial en forma prolongada a nivel de las arterias pulmonares, ¿sí? O también en caso de algún tipo de tumores malignos a nivel de las amígdalas. Y en forma relativa vamos a hablar de cuadros de amigdalitis crónica o las amigdalitis recurrentes, como acabamos de definir, ante la presencia de 7 episodios en el lapso de 1 año, 5 episodios en 2 años consecutivos, o 3 episodios en 3 años consecutivos. ¿Dudas en relación a lo que acabamos de ver? No, ninguna, profe. Bueno, continuamos entonces con otitis media y ya los dejo que descansen, ¿sí? Yo lo único que les voy a pedir es que cuando nos conectemos tratemos de estar con las cámaras prendidas todos, y vuelvo a insistir, si van a estar en la clase, estamos acá. Si no, tienen toda la libertad y nadie, ¿sí?, les puede decir nada, en directamente no conectarse, pero no estemos riéndonos, ni jugando, ni nada por el estilo, porque
la verdad, al que está hablando, ¿sí? No le gusta. No creo que si ustedes fueran los que están exponiendo, les gustaría que alguien no les preste atención o los esté ignorando, ¿sí? Solamente como personas que somos, creo que no nos merecemos eso. ¿Mm? Perdón, Doc, tenía mi hermanita al fondo. Mil disculpas. No, no, está bien, lo digo en general para todos, chicos. Son pequeñas cosas que debemos tener en cuenta, ¿sí? Es lo que hace el respeto entre los seres humanos, nada más que eso. ¿Estamos? Sí. Continuamos entonces. ¿Se trabó? Ahí se ve la pantalla completa, chicos, ¿sí? Sí, Doc. Bueno. Habíamos dicho entonces, afección de vías aéreas superiores, el catarro de vías aéreas superiores, y en ellos hacer el diagnóstico diferencial en los lactantes con la rinitis de lactante persistente y los cuadros de rinitis alérgica, ¿sí? Si esa clínica o esa sintomatología persistía por más de 10 días, sospechar siempre algún tipo de cuadro de sinusitis o rinosinusitis, más aún si está asociado a etiología viral en ese sentido. Habíamos hablado de faringoamigdalitis y nos quedaba entonces otitis en ese sentido, como última opción, ¿sí? Pero que dijimos que la otitis media era la complicación más común y más frecuente que podíamos llegar a tener en los cuadros de catarro de vías aéreas superiores, ¿sí? Antes de continuar, vamos a hacer un pequeño repaso en las diferentes regiones que tenemos en el oído. Ustedes saben que lo podemos dividir en un oído externo, medio e interno, ¿sí? Dependiendo de las estructuras anatómicas que lo competen, ¿sí? Hablamos de oído externo, aquel que comprende el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. El oído medio, vamos a hacer relación a la caja timpánica, a la presencia de los huesecillos, el martillo, yunque y estribo, mastoides y también la trompa de Eustaquio. Y el oído interno va a estar conformado principalmente por la cóclea, ¿sí? Que es el que se encarga del control de la audición, el laberinto y los conductos semicirculares. En estos nosotros solemos tener dos que están ubicados en posición vertical y otro en posición horizontal. Y la principal función es la de informar sobre la posición para mantener el equilibrio, y también los troncos nerviosos del séptimo y el octavo par, ¿sí? Hablamos del séptimo par del nervio facial y del octavo par del nervio a nivel auditivo. Teniendo en cuenta entonces esto, ¿qué vamos a definir los cuadros de otitis media? Se define como la inflamación de la mucosa acompañado de la presencia de exudado o de líquido en la cavidad media del oído, y según la clínica acompañante y también de las características de este exudado, podemos dividir en cuadros de otitis media aguda. Vamos a hablar de otitis media con exudado o con efusión, y por último de otitis media crónica. Y más adelante, según el tiempo de evolución, vamos a hacer los diagnósticos diferenciales en relación justamente a la otitis media aguda, ¿sí? Entonces, la otitis media aguda, la presencia, vamos a tener, mejor dicho, la presencia sintomática de exudado a nivel del oído medio. Se refiere a una infección de tipo microbiana con efusión en el oído medio, en el cual nosotros lo vamos a diagnosticar mediante el examen otoscópico, que vamos a observar el abombamiento marcado de la membrana timpánica, o en algunos casos también manifestándose con la aparición en forma repentina de otorrea, ¿sí? ¿A qué hablamos de otorrea? Como ustedes conocen, a esa descarga de secreción que puede estar originado, ya sea en el conducto auditivo externo, en el oído medio, en mastoides, en oído interno, o también a nivel de la cavidad intracraneana, ¿sí? Si suele ser una complicación muy común y frecuente de un catarro de vías aéreas superiores, también
se considera una enfermedad muy común en la infancia, ¿sí? Suele considerarse como una infección polimicrobiana en el cual pueden participar bacterias y virus, ¿sí? Produciendo algún tipo de alteración principalmente a nivel de la trompa de Eustaquio, que es lo que vamos a ver ahora en relación a la fisiopatogenia, ¿sí? Casi diríamos un 80% de los niños de 3 años pueden llegar a presentar algún tipo de episodio, ¿sí? Pero el pico de mayor incidencia lo tenemos entre los 6 meses y los 18 meses. Habíamos hablado también diríamos, de la otitis media con exudado, con efusión. En este caso vamos a tener la presencia de líquido o exudado a nivel también del oído medio, pero en un paciente que está totalmente asintomático, ¿sí? Suele, diríamos, aparecer posteriormente a un cuadro de una otitis media aguda, y en estos casos suelen tener siempre resolución en forma espontánea. Y por último, en los cuadros de otitis media crónica, vamos a tener ocupación de ese exudado o del líquido a nivel del oído por más de 3 meses en nuestro paciente, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los factores predisponentes? La mayoría, diríamos, tienen asociación con todas las patologías que hemos estado hablando recientemente nosotros. Podemos llegar a dividirlos en 2 grandes grupos, los que están asociados al huésped y los factores ambientales, ¿sí? En relación al huésped, vamos a tener que tener en cuenta la edad de nuestro paciente, ¿sí? Más aún en los niños menores de 1 año. Acuérdense que la mayor incidencia la teníamos entre los 6 meses y los 18 meses. También se ha visto una mayor incidencia asociada al sexo masculino, es un dato a considerar. Si nuestro paciente presenta algún tipo de alteraciones craneofaciales o algún tipo de enfermedad cromosómica, como síndrome de Down, una hipertrofia adenoide, paladar hendido, fisura palatina, suele asociarse también a aquellos niños que tienen enfermedad de reflujo gastroesofágico, pacientes con alteraciones inmunológicas, más aún esto asociado a niños que sean desnutridos, es decir, no el desnutrido leve, sino en desnutridos graves, ¿sí? Y asociado obviamente a infecciones recurrentes del tracto respiratorio superior, ¿sí? Otros factores pueden ser si tenemos algún tipo de alteración a nivel mucociliar, o la enfermedad fibroquística, cuadros de rinitis o de sinusitis. Y en relación a los factores ambientales, vamos a tener en cuenta el paciente que no ha sido alimentado con pecho materno, ¿sí? Y el que toma el biberón en forma exclusiva, que tenga antecedentes de asistencia a guardería, lugares de hacinamiento, la exposición, diríamos, al humo del tabaco en el hogar y aquellos pacientes alimentados con biberón que lo realicen en decúbito dorsal, y obviamente tener en cuenta la época del año donde tenemos mayor incidencia a nivel invernal, ¿sí? Resumiendo entonces, en relación a los factores de riesgo, recuerden siempre la edad del paciente, menores de 1 a 2 años, el primer episodio que sea antes de los 6 meses, en los niños desnutridos, acuérdense el compromiso inmunológico, los pacientes alimentados con biberón en decúbito dorsal, las alteraciones cromosómicas, más aún en ellos pacientes con síndrome de Down, alteraciones craneofaciales como las fisuras palatinas y las concurrencias a guarderías principalmente, ¿sí? Pero hay algo que sí debemos tener en cuenta y hacer mucho hincapié porque lo diferencia por lo que decimos nosotros, que casi un porcentaje alto de niños van a presentar algún episodio de otitis media en la edad pediátrica. En la fisiopatogenia hay 3 puntos claves que nosotros tenemos que tener en cuenta. El primero es la disfunción a nivel de la trompa de Eustaquio.
acompañado de una respuesta inmunológica insuficiente y una sobrecarga microbiana, ¿sí? La mayoría de las otitis medias agudas suelen estar precedidas por una afección o una infección viral de las vías aéreas superiores que va a aumentar la producción de moco, disminuye el barrido a nivel ciliar de la nasofaringe, acompañado de inflamación y, por lo tanto, con una pobre respuesta a nivel inmunológica, ¿sí? Pero la principal, diríamos, clave en relación a la fisiopatogenia está dado por la disfunción de la trompa de Eustaquio en la edad pediátrica, ¿sí? Esta puede ser de tipo mecánica o de tipo funcional. Cuando hablamos de una alteración de tipo mecánica, asociado a una infección como donde el paciente va a presentar inflamación de la mucosa tubaria, o si tenemos algún tipo de alteraciones anatómicas, como puede ser una hipertrofia de adenoides. Pero la más importante de todo, y que estas siempre se deben recordar ustedes, la trompa de Eustaquio tiene ciertas características anatómicas en la edad pediátrica que hace que favorezca estos cuadros de otitis media. Suele ser una trompa más corta, vamos a tener una posición más horizontal en relación al adulto, y un cartílago que es menos rígido, ¿sí? Entonces, todas estas alteraciones a nivel de la trompa favorecen dos fenómenos principales, que son la retracción de la membrana timpánica y la acumulación de líquido a nivel del oído medio, ¿sí? Vuelvo a insistir, siempre fisiopatogenia, acuérdense, disfunción de trompa de Eustaquio, inmediatamente recordar las características anatómicas, trompa más corta, horizontal, y menos angulada en relación al adulto, ¿sí? Continuando con, teniendo en cuenta la etiología, también vamos a tener etiología bacteriana y etiología viral. Entre la bacteriana hay tres que tienen mayor incidencia: el Streptococcus pneumoniae, en los niños mayores de 6 meses principalmente, el Haemophilus influenzae, el no tipificable en estos casos, en niños menores de 6 meses, y la Moraxella catarrhalis, ¿sí? ¿Por qué hago hincapié del Haemophilus influenzae no tipificable? Porque si ustedes recuerdan, nosotros ya contamos en nuestro calendario con la cobertura para el Streptococcus pneumoniae y para el Haemophilus influenzae, ¿sí? Y teniendo en cuenta la edad de mayor incidencia entre los 6 meses y los 18 meses, ya tenemos cierta cobertura de nuestros pacientes, ¿sí? Otros agentes biológicos que pueden estar asociados puede ser el Staphylococcus aureus, Proteus, el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, Pseudomonas, bacilos gram negativos, estos principalmente en los neonatos menores de 15 días, y en la etiología viral, la incidencia suele ser casi un 20% aproximadamente. Entre ellos tenemos al virus sincicial respiratorio, al influenza, adenovirus, parainfluenza, rinovirus y también al metaneumovirus, ¿sí? Y en los cuadros de otitis media crónica vamos a asociar principalmente la etiología a Pseudomonas aeruginosas y al Staphylococcus aureus. Continuando, ¿cómo vamos a, o cuáles son los síntomas, diríamos, que pueden estar asociados o que van a predominar en este cuadro? Principalmente tenemos fiebre, acuérdense que se asociaba, diríamos, a un catarro de vías aéreas superiores, entonces toda la sintomatología que ustedes ya conocen, y la otalgia, ¿sí? La otalgia, diríamos, va a ser el dato clínico más específico que vamos a tener nosotros. Este es, diríamos, un dolor intenso, pulsátil, que suele aumentar en la posición horizontal y en los lactantes también al alimentarse, es decir, al succionar. Y ¿cómo lo va a manifestar principalmente ese lactante? Al dolor a nivel, diríamos, con irritabilidad,
o la tracción del pabellón auricular cuando nosotros lo estamos examinando hacia abajo, y en algunos casos también frotándose con las manos el pabellón auricular, ¿sí? Además entonces de ese dolor característico, vamos a tener la fiebre, la hipoacusia. Esto es más manifiesto en niños mayores, que suele ser de corta evolución y no suele estar asociado a la presencia de algún tapón cerumen, y la supuración aguda proveniente del oído medio, que puede llegar también a presentar los pacientes en caso de otorrea, ¿sí? Los síntomas inespecíficos, ¿cuáles van a ser? Todos los que estén asociados a un catarro de vías aéreas superiores, como tos, rinitis, puede haber manifestaciones gastrointestinales, más aún si se asocia a etiología viral, con vómitos, diarrea. Acuérdense, en los lactantes más pequeños, la dificultad para alimentarse y también para conciliar el sueño, ¿sí? En relación, dijimos que el síntoma principal estaba dado por el dolor pulsátil, intenso. ¿Qué otras causas debemos considerar que se relacionen con cuadros de otalgia para hacer el diagnóstico diferencial con la otitis media aguda? Pacientes que estén cursando cuadros de otitis externa, una faringitis, ¿sí?, que me produce inflamación y congestión de todas las zonas, alguien que tenga algún proceso dentario, como algún tipo de flemón, la misma disfunción de la trompa de Eustaquio. Acuérdense de las características anatómicas que habíamos nombrado nosotros en la edad pediátrica, más aún si se asociaba a lactantes alimentados con biberón y en decúbito dorsal, o cuadros de meningitis, que solamente tenemos inflamación nosotros de la membrana timpánica, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, el diagnóstico siempre, como todo lo que hemos visto hasta el momento, vamos a considerar la clínica de nuestro paciente. Volvemos a repasar la fiebre, la otalgia u otodinia, irritabilidad en los lactantes pequeños acompañados de llanto enérgico, dificultad para alimentarse o para conciliar el sueño, y en caso de que ya no tenga la presencia de fiebre, no refiere a otalgia u otodinia, y tengamos la presencia de otorrea, es decir, de esa secreción, ya vamos a sospechar que estamos ante la presencia de una perforación de la membrana timpánica, ¿sí? Además de la clínica, ¿cómo vamos a confirmar el diagnóstico? En la práctica, el método que nosotros tenemos para realizarlo es con el examen otoscópico, es decir, con la otoscopía, ¿sí? ¿Qué vamos a visualizar nosotros, en la otoscopía normal en nuestro paciente? ¿Se acuerdan cuáles son las características normales del oído? El color. Un oído normal tiene la membrana timpánica translúcida. Muy bien, vamos a tener un colorido gris perla o rosado pálido, ligeramente cóncava, suele ser transparente o translúcida, como acaba de definir su compañera, y también nos puede llegar a orientar la presencia del triángulo luminoso ubicado en el cuadrante anteroinferior, ¿sí? Para el diagnóstico, entonces, de la otitis media aguda, siempre es importante observar la membrana timpánica con el examen otoscópico, mejor aún si se realiza con otoscopía neumática, en donde nosotros tenemos dos fases características, una fase estática y una fase dinámica. Cuando hablamos de una fase estática, que sería el comienzo, en estos casos nos ayuda a reconocer los parámetros anatómicos que recién acabamos de nombrar en la membrana timpánica, como es el color, la translucencia y la integridad de la misma, y en la segunda fase, que sería la fase dinámica, nos ayudaría a definir la posición de esa membrana timpánica y poder evaluar también la movilidad o no de la misma, ¿sí? ¿Cuál va a ser el hallazgo semiológico clave para la otitis media aguda? El abombamiento de esa membrana timpánica
provocado justamente por esa colección purulenta a nivel del tímpano, ¿sí? Nosotros, si tenemos presencia de líquido, es decir, de exudado a nivel del oído, hay 3 criterios que tenemos que tener en cuenta. Va a haber ausencia o disminución de la movilidad, la opacificación de la membrana timpánica y el color, que también va a ser anormal de la misma. Pero si solamente el paciente presentara inflamación a nivel agudo del oído medio, hay 3 criterios de inflamación clave que tenemos que considerar. Referido principalmente al dolor, es decir, a la presencia de otalgia, vamos a tener congestión o eritema bien marcado a nivel de la membrana timpánica y el abombamiento también de la membrana timpánica, ¿sí? ¿Qué otros, diríamos, estudios se pueden llegar a realizar además de la otoscopía? Eso sí lo tiene que hacer todo clínico pediatra. Siempre tenemos que tener en cuenta que ante cualquier consulta de un paciente en la edad pediátrica, ya sea para un control de niño sano, nunca debemos olvidar hacer la valoración del oído, porque es lo que nos ayuda a nosotros poder reconocer las características normales y poder diferenciar cuando nuestro paciente esté cursando algún cuadro de otitis media. Otros estudios de mayor complejidad tenemos la reflectometría acústica, que es útil para verificar la presencia de efusión a nivel del oído medio, es decir, detectar la presencia de líquido en oído medio. Y por último, la timpanometría, ¿sí? Pero esto está más asociado al uso de los especialistas en sí. ¿Dónde vamos a hacer hincapié? Y que esto suele ser pregunta de exámenes, chicos. Antes diríamos de que nosotros continuemos con el tratamiento, es importante, diríamos, conocer las diferentes formas de presentación, ¿sí?, de la afectación que podemos llegar a tener a nivel del oído medio, porque de acuerdo a esto nosotros vamos a poder saber quién va a necesitar tratamiento antibiótico o solamente controles clínicos otoscópicos, ¿sí? Hablamos de cuadros de miringitis, se considera la etapa de inflamación solamente de la membrana timpánica. En estos casos es frecuente que nosotros observamos la presencia de hiperemia acompañado de otalgia, más bien en un paciente que esté cursando un cuadro infeccioso de vías aéreas superiores, en donde no vamos a tener la presencia de líquido a nivel del oído medio, ¿sí? Después tenemos la otitis media aguda, que es la que acabamos de definir y la que hemos estado desarrollando nosotros. La otitis media aguda recurrente se define a la presencia de 3 episodios de otitis media aguda con contenido, es decir, con exudado o líquido en un periodo de 6 meses, o de 4 episodios en un lapso de 1 año aproximadamente, ¿sí? ¿Qué factores van a estar relacionados a que un paciente pueda desarrollar una otitis media recurrente? Se ha visto mayor asociación con el sexo masculino, y se acuerdan que habíamos dicho también en los cuadros de otitis media aguda que había más incidencia en los varones. Sí, tiene, diríamos, exposición al humo del tabaco en forma pasiva, de manera crónica. Si hay antecedentes de atopía, la asistencia a guarderías, si hemos tenido un primer episodio de otitis media aguda antes, diríamos, de los 4 meses, el uso de chupete también en pacientes mayores de 6 meses de edad, la alimentación en decúbito con biberón, en eso hacemos siempre hincapié y tratamos de corregir en ese sentido a los papás. Si es un paciente con inmunodeficiencia o presentara, diríamos, algún tipo de alteraciones, ya sea fisura palatina o síndrome de Down, ¿sí? Continuando con las diferentes formas de presentación para tener en cuenta como diagnósticos diferenciales,
Tenemos también las otitis con efusión, serosa o secretora, en donde vamos a tener la presencia de líquido a nivel del oído medio, pero en donde no va a haber signos, diríamos, de infección aguda en nuestro paciente, ¿sí? El líquido puede llegar a ocupar en forma parcial o total la caja del tímpano, puede aparecer, diríamos, este cuadro en forma espontánea, por la misma disfunción de la trompa de Eustaquio en los niños principalmente, o como algún tipo de secuela inflamatoria posterior a un paciente que haya cursado un cuadro de otitis media aguda, ¿sí? Estos episodios la mayoría suelen resolver en forma espontánea en menos de 3 meses. El diagnóstico también lo vamos a hacer con la otoscopía neumática, ¿sí? Acuérdense que solamente vamos a ver inflamación a nivel del oído medio y el líquido que esté presente no va a tener signos de infección aguda. Vamos a tener una membrana que va a estar totalmente íntegra en nuestro paciente, ¿sí? ¿Con qué lo vamos a confirmar? Con la timpanometría o con algún tipo de pruebas de audición, ya que la sintomatología que se suele observar más aún en los niños mayores es la hipoacusia de tipo fluctuante, ¿sí? También puede referir otalgia u otodinia, pero va a ser en forma esporádica en nuestro paciente, ¿sí? Hablamos de otitis media crónica, la presencia de exudado bilateral por más de 3 meses o unilateral por más de 6 meses aproximadamente. Y la otitis externa suele producirse generalmente por exceso de humedad a nivel del conducto auditivo, en donde vamos a tener inflamación o infección del conducto auditivo externo, ¿sí? Aquí la etiología asociada con mayor frecuencia suele ser el aislamiento de pseudomonas o de Staphylococcus aureus, y también se caracteriza por la presencia, diríamos, no la presencia, sino por la manifestación de dolor intenso, suele ser casi bien unilateral, que suele aumentar, diríamos, por la movilización del pabellón auricular. Si en estos pacientes nosotros realizamos el examen otoscópico, vamos a ver solamente edema, eritema o el enrojecimiento del conducto auditivo externo, ¿sí? En estos casos, el tratamiento va a estar dirigido al control de la sintomatología, es decir, vamos a indicar el analgésico justamente para el control del dolor, que puede ser paracetamol o ibuprofeno. Y en relación a la otalgia, vuelvo a recordarles, chicos, puede estar asociado también, si el paciente está cursando algún tipo de patología a nivel bucal, como la presencia de un flemón o caries, o si tenemos algún tipo de alteración de la articulación temporomandibular. Y en estos casos, acuérdense siempre, además de la clínica, se va a confirmar en todos los casos con el examen otoscópico. Lo haremos de esa manera, vamos a observar la otoscopía que está totalmente normal en nuestros pacientes, ¿sí? Un dato relevante, chicos, que me olvidé de comentarles en los cuadros de otitis con efusión o la otitis secretora, si nuestro paciente tuviera compromiso bilateral y se mantiene en el tiempo, puede llegar a manifestar nuestro paciente, además de esa hipoacusia o de la otalgia en forma esporádica, deterioro del desempeño escolar, falta de respuesta a voces o sonidos ambientales, manifestándose también, diríamos, por el aumento exagerado del volumen del televisor, demoras o alteraciones en el desarrollo del habla y en el lenguaje, o también tener algún tipo de trastornos a nivel del equilibrio, ¿sí? Estos pacientes sí requieren un control periódico para valorar la conducta que vamos a tener con examen otoscópico en el mismo, ¿sí? Y terminando, chicos, en relación al tratamiento,
vamos a ver que, diríamos, casi un 80% pueden presentar curación clínica en forma espontánea. Y en relación al antibiótico, la elección va a ser un tratamiento antibiótico empírico que va a depender siempre tener en cuenta el estado diríamos, de salud de mi paciente, si tiene antecedentes de haber recibido tratamiento antibiótico previo en el último mes, ¿sí? En este caso, entonces, la primera opción va a ser la amoxicilina a dosis de 80 a 100 miligramos kilo día cada 8 horas, ya que tenemos, diríamos, una mayor cobertura para el Streptococcus pneumoniae. Como segunda opción puede ser la amoxicilina asociado a ácido clavulánico. En estos casos, tener en cuenta si nuestro paciente ya ha recibido un tratamiento antibiótico previo en el último mes o en las últimas 4 semanas, si ha asistido también a guarderías, es donde vamos a tener mayor, diríamos, orientación para poder elegirla como primera opción, ¿sí? En caso, diríamos, que la otitis media sea unilateral y no tengamos sintomatología severa, podemos llegar a mantener algún tipo de conducta expectante, más aún en los niños entre los 6 meses y los 2 años, teniendo en cuenta casi que el 80% puede presentar algún tipo de curación en forma espontánea, ¿sí? Otra opción terapéutica, o como tercera opción, tenemos la cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona, a dosis de 50 miligramos kilo día, ¿sí? Y en aquellos que tengan alergias a penicilina, como opción terapéutica, la acitromicina o la claritromicina. La acitromicina la podemos usar a dosis de 10 miligramos kilo día el primer día y luego continuar a 5 miligramos kilo día por 4 días más. Acuérdense que se administra una vez al día, es decir, cada 24 horas. Y la claritromicina a dosis de 15 miligramos kilo día cada 12 horas, ¿sí? La duración del tratamiento de la otitis media aguda suele ser de 7 días aproximadamente, y en algunos casos se puede extender si el paciente presenta alguna mala evolución o algún tipo de complicaciones, ¿sí? Obviamente nunca debemos olvidarnos de que la principal sintomatología es el dolor, es decir, la otalgia o la otodinia, y también acompañado de fiebre. Entonces vamos a hacer el tratamiento sintomático de los mismos. Para ellos podemos utilizar el paracetamol a 40 miligramos kilo día o el ibuprofeno de 20 a 30 miligramos kilo día, ¿sí? Vuelvo a hacer hincapié, chicos, en los últimos estudios se ha visto que la mayoría de los niños que cursan, diríamos, con un cuadro de otitis media aguda que no sea severa, pueden llegar a presentar una curación espontánea sin el uso del tratamiento antibiótico, pero sí debemos observarlo a las 48 a 72 horas, ¿sí? Dándole obviamente todos los signos de alarma a los padres. En relación a las complicaciones, vamos a tener complicaciones no supurativas, como puede ser la hipoacusia, una otitis media aguda con exudado crónico, alteraciones a nivel de la cadena de huesecillos o alteraciones del equilibrio, y las intratemporales, que la que más tenemos que hacer hincapié es la mastoiditis, la parálisis facial, la laberintitis, petrositis, y también la perforación de membrana timpánica. Y por último, las intracraneales, cuadros de meningitis, abscesos o trombolevitis, ¿sí? Entonces, para finalizar, chicos, acuérdense que la alimentación, y teniendo en cuenta la edad de incidencia de nuestros pacientes, la alimentación con el pecho materno va a proteger contra cuadros de otitis media aguda, más aún en el primer año de vida. Suele ser una enfermedad muy común y con mayor incidencia, diríamos, en la época invernal. Acuérdense de todos los factores predisponentes y siempre tener en cuenta las alteraciones de la disfunción de la trompa de Eustaquio, principalmente por las características anatómicas en la edad pediátrica.
La exposición al humo del tabaco, la asistencia de guarderías, el uso del chupete, todo ello va a aumentar la incidencia de los cuadros de otitis media aguda y siempre hacer hincapié en que nuestros pacientes deben tener su carnet de vacunación completo para la edad, teniendo en cuenta que las principales bacterias que están asociadas son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae no tipificable y la Moraxella catarrhalis, ¿sí? ¿Algún tipo de dudas, chicos? No, doctora. No, todo bien. Bueno, veo que ya están todos con cara cansada, así que los dejo, ¿sí? Los abandono. Nos vemos pronto, ¿sí? Cuídense. Bueno, Un gusto doctora, de buenas Gracias, noches. doctor, que tenga buenas noches. Chao, chicos. Que